¿Qué es un muestreo? Muestreo es un término mayormente utilizado en el campo de la estadística, la cual para poder realizar estudios a una población, que es el conjunto de elementos físicos que presentan algunas características en común, situado en un espacio geográfico determinado en un lapso de tiempo específico y sobre las cuales se desea investigar. Es necesario tomar una muestra de esta población dada debido a que éstas pueden ser finitas o infinitas. Y aún en el caso en el que sean finitas, éstas pueden estar formadas por una gran cantidad de elementos, lo que hace imposible un análisis completo. Un ejemplo de una población tomando en cuenta toda su característica puede ser la cantidad de maíz cosechado en la granja La Esperanza durante el año 2010. Para poder estudiarlo es necesario obtener una muestra. Cabe mencionar que para que el muestreo sea válido y se pueda realizar un estudio adecuado, que consienta no solo hacer estimaciones de la población, sino estimar también los márgenes de error correspondientes a dichas estimaciones. Debe cumplir ciertos requisitos. Nunca podremos estar enteramente seguros de que el resultado sea una muestra representativa, pero sí podemos actuar de manera que esta condición se alcance con una probabilidad alta. Muestreo aleatorio o probabilístico. En este tipo de muestreo es uno de los más utilizados en las investigaciones. Se comprende que aquí todos los sujetos o elementos de la población pueden pasar a formar parte de la muestra, pues tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Dentro de los muestreos probabilísticos podemos encontrar los siguientes tipos. Muestreo aleatorio simple. En este método de muestreo, lo principal es tener una idea clara de cuántos sujetos serán necesarios para completar el tamaño de la muestra que se va a investigar. Pues este consiste en que cada uno de los sujetos de la población se le debe asignar un número para posteriormente, mediante algún sorteo o generando números aleatorios con ayuda de rifas o algún ordenador, se logre dar a conocer los números de los sujetos seleccionados que serán tomados como muestra. Muestreo sistemático. Pues en este método, como en el primero, los sujetos que conforman a la población son enumerados, pero en lugar de dar a conocer lo que serán incluidos mediante el azar, en este caso incluye otra técnica. Posteriormente de que son enumerados, los investigadores dividen el total de la población que se presenta entre el total de sujetos que requieran para la muestra, para después elegir a uno de los primeros de estos sujetos al azar ya enumerados y posteriormente se va sumando de una forma secuencial o constante el mismo valor para elegir a los sujetos requeridos. Muestreo estratificado. Mediante este método de investigación, los investigadores dividen a la población en grupos o estratos que tengan relación o compartan características similares y posteriormente se selecciona al azar o aleatoriamente a los sujetos finales de los grupos o estratos formados. Este método es utilizado para cuando los investigadores pretendan que dentro de la muestra se encuentran incluidos todos los grupos de interés que puedan representar significancia para la investigación. Muestreo por conglomeradores. En este método, la población ya se encuentra dividida en grupos o estratos formados naturalmente, y a partir de esto se toman la cantidad de sujetos que desean y que sean necesarios de cada uno para así formar la muestra. Este es similar al método por estratificación, sin embargo, se facilita más, pues los grupos ya están formados y solo se requieren los datos de esos elementos que lo integran. Muestreo no aleatorio o no probabilístico. Mediante esta técnica de muestreo, en comparación del muestreo probabilístico, las muestras no se recogen por medio de procesos donde a los sujetos se les brinda la misma posibilidad de ser seleccionados. Dentro de esta técnica existen 4 tipos de muestreo.
Número 1. Muestreo por cuotas. Mediante este método, los investigadores se encargan de incluir en la muestra solo a un grupo determinado de sujetos que cumplen con ciertos requisitos o condiciones específicas. Número 2. Muestreo intencional o de conveniencia. Mediante este método, el investigador se encarga de elegir, de acuerdo a sus propios criterios o alcance, a los sujetos que formarán parte de la muestra. Número 3. Muestreo por bola de nieve. En este método se hace contacto con algún sujeto en específico y éste se encargará de buscar a otros sujetos o nuevos participantes consecutivamente, haciéndolo de esta forma hasta cumplir con el tamaño de muestras o cantidad de sujetos que se necesitan. Número 4. Muestreo discrecional. Mediante este método se aplica una técnica parecida a la del método intencional, pues el investigador recluta a los sujetos según sus criterios, pero en este caso los busca de acuerdo a lo que piensen que estos sujetos puedan aportar a la investigación. Muestreo aleatorio simple. Por ejemplo, se debe tomar una muestra de 10 escuelas sobre una población de 200 escuelas que hay en el país. Por lo tanto, cada escuela contiene un número al azar. A modo de sorteo, seleccionan 10 personas para conformar dicha muestra. Muestreo sistemático. Tenemos una población de 10.000 personas y debemos conformar una muestra de 100 individuos. Por lo tanto, se divide la población en 200 grupos de 50. Luego se selecciona un número al azar, por ejemplo el número 20. Por lo tanto, la muestra de 100 individuos se irá conformando por el individuo número 20 de cada grupo. Muestreo estratificado. Se realiza una investigación en donde la población va a estar conformada por personas que trabajan en una empresa. Por lo tanto, el investigador divide dicha población en los siguientes estratos: hombre con media jornada, hombre con jornada completa, mujer con media jornada, mujer con jornada completa. De esta manera, el investigador divide la población en 4 diferentes estratos, en donde las personas que comparten cada estrato comparten características. Muestreo conglomerados. Un investigador decide realizar una investigación sobre México, por lo que dividir a toda la población del país en grupos sería difícil e impráctico. Por lo tanto, aprovecha y utiliza la separación natural por ciudades. A partir de cada ciudad, elige a los individuos de forma aleatoria y conforman así la muestra. Las ventajas del muestreo probabilístico son las siguientes. Es la forma más sencilla de armar una muestra. La representatividad aumenta y para ponerlo en práctica resulta más fácil. Además, no se requiere marco de muestreo. Se toman en cuenta las subpoblaciones y tiene precisión. Este método resulta económico y finalmente ponerlo en práctica no es un problema. Las desventajas del muestreo probabilístico son las siguientes. A veces resulta poco preciso y calcularlo o interpretar los resultados es difícil. Resulta complicado elegir las variables de la estratificación y es costoso. En algunos casos puede disminuir el aspecto de la representatividad. Muchas veces es complicado especificar el marco de muestreo, pues hay menor precisión y en muchos casos la representatividad no es. Muestreo no probabilístico. Muestreo por conveniencia. Ejemplo. El investigador decide realizar un estudio sobre la opinión de un profesor en una aula determinada. Al utilizar el muestreo por conveniencia, conforma su muestra para encuesta en base a los primeros 5 alumnos de la lista del aula. Muestreo por cuotas. Ejemplo. El investigador debe realizar una muestra sobre el empleado de una empresa en donde el 60% son mujeres y el 40% son hombres.
Por lo tanto, el investigador debe realizar la muestra seleccionando individuos para que dicha muestra sea proporcional a la población. Dicha selección la hace a través de un muestreo por conveniencia o elección del investigador. Muestreo de bolas de nieve. Ejemplo. Un investigador decide realizar una investigación en donde la muestra va a estar conformada por individuos que poseen una rara enfermedad. Por lo tanto, al encontrar un individuo que posee dicha enfermedad, el investigador le pide ayuda a este individuo para encontrar otro con su misma característica, conformándose de esta manera la muestra. Muestreo discrecional. Ejemplo. Se desea realizar una investigación sobre el comportamiento de los padres con sus hijos. Por lo tanto, el investigador selecciona a los individuos para su muestra en base a personas que tengan hijos, ya que la considera acto de conocimiento para formar parte de la muestra deseada. Ventajas y desventajas del muestreo no probabilístico. Ventajas. Las ventajas que suelen presentar el muestreo no probabilístico son menor costo para realizar la investigación. Se pueden controlar las características de la muestra. Conlleva menor tiempo ya que se conoce el individuo que va a formar la muestra. Se pueden conocer las características poco comunes. Desventajas. Las desventajas de utilizar el muestreo no probabilístico son: no es una muestra que asegure la representación total de la población. No generaliza y es objetiva. No es recomendable en el caso de que la investigación sea causal o descriptiva. Conclusión. Cuando se necesita aplicar un muestreo probabilístico en la investigación, si se puede realizar el sesgo del muestreo, cuando el tamaño de la población es grande y tiene cierta diversidad, cuando se desea crear una muestra precisa de la población a estudiar para obtener datos lo suficientemente representativos. El mismo se refiere al uso de métodos de selección aleatorio, es decir, le brinda la oportunidad de ser seleccionados a todos los individuos de la población.